Bendiciones a todos. Qué privilegio es en verdad el ver, el participar de lo que Dios está haciendo. Nuestro Padre cumple porque es fiel y vamos a darle gracias porque vivimos allí en su fidelidad y abrir el corazón para que Él nos ministre hoy la verdad que está en su corazón. Amén. Padre, gracias por traernos en tu cuidado, en tu amor, en tu bendición, cada momento de cada día, demostrándote fiel, demostrándote verdadero en quien tú dices que eres por tu conducta con nosotros, con cada uno. Gracias por lo que hoy hemos escuchado ya de tu verdad vivificada en vidas, en corazones, y porque cada día nos queda más claro que tú estás en lo dicho y que nos corresponde a cada uno comprarte la verdad que nos muestras de forma que vivamos el proceso por el cual la cumples en nuestras vidas. Gracias por lo que hoy tú tienes preparado para continuar hablando a nuestro espíritu. Y porque ninguno estamos en desventaja, dado que a cada uno tú eres poderoso para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y traernos a fe. Gracias, entonces, por lo que hablarás a cada corazón durante este segmento de nuestro Ágape contigo, que permanece 24/7. En el nombre de Jesús. Amén. Saberte en el pacto eterno. Saberte poseedor o poseedora de un compromiso eterno que Dios cumple contigo, es el fundamento desde el cual tú puedes vivir fe. Recuerda que fe, en la renovación que estamos permitiéndole a Dios realizar en nuestro entendimiento, es única y exclusivamente la vivencia del compromiso que Dios ha hecho contigo. Si Él te revela una verdad, es para que Él la cumpla en tu vida. Y cuando venimos a entender esto por comprobación, porque el entendimiento nuestro va siendo renovado en la comprobación de lo que Dios nos ha prometido y está cumpliendo. ¿Sí? Por ejemplo, si Dios habla a tu vida las palabras de ama a tus enemigos y tú le compras esa verdad y vives el proceso por el cual Él lo cumple y te encuentras viviendo ese amor, ¿sí? Ya no un concepto, mucho menos un imposible, sino te toca vivirlo y se lo permites. Entonces, esa comprobación ahora establece en ti el entendimiento de esa verdad, porque lo has vivido. Tienes la evidencia. Y por supuesto que lo que Dios inicia, Él lo va a ir perfeccionando en ti hasta la plenitud de Dios, o sea, la estatura de Jesús. Pero todos tenemos que ir caminando aquí, ¿no? Y podemos ver cómo el Espíritu Santo está abundando en darnos claridad en cómo lo hace Dios y cuál es nuestra parte en permitírselo. Y bueno, si estas cosas están aclarándose en tu corazón y tú te estás disponiendo a vivirlas, pues el producto va a ser la promesa cumplida en tu vida. El que se detiene en este proceso
Me refiero al proceso de verdad que quedó introducido en el ágape anterior, el domingo pasado, pues simplemente demora la comprobación que Dios anhela darte, ¿sí? Y es por eso que el Espíritu Santo dice con mucha insistencia en la carta de Santiago que cuidemos de no vivir el autoengaño. ¿Tú recuerdas cómo ocurre el autoengaño? Dice, aquel que oye la palabra que Dios le habla, pero no la hace, no la vive, no llega a la comprobación, a sí mismo se engaña. Una cosa es que el trabajo del engañador funcione, ¿no? Porque traemos engaños puestos que nos fueron heredados, cosas que compramos como verdad, pero no lo son. ¿Te das cuenta? Eso es el engaño. El engaño es verdades falsas que hemos comprado. Y cuando una persona compra algo como verdad, así lo vive, ¿sí? Eso es como funcionamos. Entonces, algunos traemos engaños puestos todavía, son obras del diablo, por la manera en que hayan sucedido, pero esos engaños van a ser confrontados y destruidos ¿cómo? Con la verdad divina. Pero otra cosa es cuando yo, voy a usarme de ejemplo, me autoengaño, ¿sí? Y para continuar con lo que Dios viene invitándonos a vivir, es muy importante que le permitamos a Él mostrarnos cómo salir de allí, porque en la mayoría de los casos traemos autoengaño, y cómo prevenir reincidir en ello, ¿sí? Y realmente es algo sencillo, en resumen, así que vamos a primero dar el resumen y luego hablar más detalladamente del asunto. ¿Cómo prevengo el autoengaño? Viviendo fe. Ese es el resumen. En otras palabras, me presto a oír a Dios, a hablarme su palabra. Cuando eso sucede, se la compro. Y porque en esa, como lo vimos en el ágape anterior, es una transacción que ocurre en tu espíritu, en mi espíritu. Yo le tomo la palabra. Entonces, su fe, la virtud divina que me capacita para vivir creyéndole fiel, se detona en mi espíritu y yo puedo ahora vivir el proceso del cumplimiento de eso que él se comprometió a hacer realidad en mi vida. Y no hay autoengaño, ¿sí? Porque esa es la ruta corta, eso es la manera sencilla, donde lo que está actuando es Dios y su poder para hacer lo que promete en mi vida. Y si yo aprendo a vivir así, pues obviamente el resultado de lo que Él es capaz de hacer va a ser obvio en mi vida sin demoras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso no es lo que yo sé vivir? Porque, por ejemplo, eh, en lugar de sentarme a oír a Dios, no solo en reuniones como esta, sino en mi vida cotidiana, esa función que debe ser normal ahora que soy hijo de Dios, todavía no está establecida, porque en mi proceso interno, yo primero me escucho a mí, por ejemplo. Así viene el ser humano hecho, ¿no? Es aquí adentro, y luego escucho a otros y a lo mejor en algún momento escucho a Dios. ¿Has vivido o eventos o te ha tocado ver a personas que llegan a esto en eventos difíciles, ¿no? Y dicen, bueno, ya hicimos todo lo que se pudo, ahora está en las manos de Dios.
¿Cómo te parece eso? Debíamos haber empezado, ¿qué? En las manos de Dios, ¿no? ¿Te parece más correcto? Pero ya dimos vueltas, subimos, bajamos, fuimos, venimos, tratamos y cuando ya nos damos por vencidos, entonces le vamos a dar oportunidad a Dios a ver qué hace. Eso es el entendimiento engañado, ¿sí? Entonces, si como hijos de Dios, nuestro entendimiento, nuestro proceso interno no opera en semejanza con Jesús todavía, pues ahí empieza el trabajo que Dios tiene que hacer, porque si tú, por ejemplo, al escuchar esto dices, en tu corazón, que es donde ocurre todo, tu espíritu, pues yo tengo que cambiar eso, sigue el engaño. ¿Cómo lo cambias? ¿Sí? O sea, ojalá una gran cantidad de nosotros ya estemos clarísimos en que o lo hace Dios en ti o no sucede. Y que invertirnos en tratar de lograr es, en efecto, rechazar que Él lo haga en ti. Y por lo tanto, complicar las cosas, porque en ese querer hacer cometemos muchísimos errores, nos abrimos a más engaño y te das cuenta, conforme se acumula el engaño, pues menos vives en la verdad. La verdad te hace libre. ¿Qué te hace el engaño? Lo opuesto, te esclaviza. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Lo que hoy Dios quiere tratar con nosotros, con cada hijo, con cada hija, es ven a verdad con respecto a salir de autoengaño y prevenir entrar en él. Bueno, así como es sencillo vivir el proceso de verdad, es operar como Jesús. Jesús no razona por sí y luego va y sube y baja y después platica con el Padre. Su proceso interno está descrito maravillosamente en Juan el capítulo 5, donde Jesús mismo lo explica y él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. ¿Estamos aquí? Entonces, fíjate, Jesús está hablando de sí mismo. Y él dice, miren, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Párate ahí un momento. Eso es asombroso. A menos que pensemos que Jesús no hablaba en serio, ¿no? Pero acuérdate, él está hablando verdad. Entonces, ¿cómo está eso que Jesús no puede hacer nada de sí mismo? Pues es que en la naturaleza divina así son las cosas. Si la naturaleza divina opera en uno. Y si Jesús fuera autónomo, ya no podría ser uno. Tendría que ser dos, como es el caso en el ámbito humano. No hay manera de ser uno en el ámbito humano. ¿Lo entiendes? Hola. En el ámbito humano, cada quien es uno. Y no hay manera de hacerlos uno. No hay cómo. Pero en lo divino, no hay dos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está describiendo Jesús, es cómo funciona el uno. Pues lo hermoso de lo divino es que el Padre es la fuente, es quien da todo al Hijo.
El Padre le muestra a Jesús en su espíritu. ¿Y Jesús qué hace? Se une al Padre para que lo que el Padre le muestra, el Hijo participe y se lleve a cabo. Ahora espero que al escuchar esto no estés imaginándote a Jesús hace 2000 años, sino estés viéndote a ti en la invitación de vivir lo mismo. ¿Sí? Porque si ya veniste a Jesús, ya fuiste redimido y regenerado, naciste de Dios y por lo tanto eres como Jesús es en tu estructura interna, espíritu divino con espíritu divino, y puedes vivir exactamente lo mismo. Ya estás en esa capacidad por constitución. Pero ahora viene la vivencia y esa vivencia no es obligada. Y esta es la parte que cuando de veras venimos a verdad sobre la naturaleza divina y su estado permanente en libertad, empezamos a entender por qué es absolutamente imposible que Dios te obligue a vivir lo divino. Es su anhelo, es su voluntad, es su propósito, pero Él no te va a esclavizar. Como Jesús no es esclavizado por el Padre. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino aquello que el Padre me muestra. Y luego dice, porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. Está hablando de voluntad. ¿Sí? Un acto de voluntad de ambas personas para ser uno. Bueno, ahora vamos a ver cómo vivir esa verdad y no caer en autoengaño. Pues cuando en lugar de vernos y comprobarnos en semejanza con Jesús, elegimos seguir procesando lo que Dios nos habla con un entendimiento humano. Dios quiere que yo ame. Dios quiere que yo, Dios quiere que yo, Dios quiere que yo, Dios quiere que yo. Ese lenguaje no es divino. ¿Lo entiendes? Ese entendimiento está negado a la realidad divina. Porque Dios no quiere que tú hagas. De hecho, lo que Él quiere es que dejemos de hacer. Eso es lo que representa vivir en arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas son todas las cosas que yo hago por mi cuenta. Y obras vivas son las cosas que Dios hace en mí y conmigo. Bueno, el autoengaño entonces ocurre cuando en lugar de venir a fe, que es la ruta corta que describimos, Dios me dice, ama a tus enemigos. Y la respuesta sencilla, directa de mi corazón como su hijo es, Padre, gracias por hacerlo realidad en mí. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer para cumplirlo. Y a mí me toca permanecer creyéndole comprometido y fiel para cumplir lo que se ha comprometido a hacer en mi vida. Cualquier desviación de eso me lleva a autoengaño. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tocar algunas versiones, ¿no? De esto.
No, ya sé que Dios quiere que yo ame, pero a mí me falta mucho. ¿Tú escuchas fe en eso? ¿Mm? No existe. Autoengaño. Otro de los grandes autoengaños es, no, cuando ya no estemos en este terreno, entonces vamos a ser perfectos. Bueno, el que cree eso está declarando, consciente o no, que el prometedor es incapaz de cumplir su compromiso aquí. Y entonces, por supuesto que no va a haber el proceso de verdad por el cual Dios cumple lo que prometió hacer, porque no hay fe. Si fuera del ámbito que la fe produce en tu espíritu, la promesa no puede ser cumplida. Así que es importantísimo evitar cualquier otra alternativa en nuestro corazón, porque estamos hablando de los caminos nuestros aquí adentro, cómo caminamos las cosas, ¿sí? Cómo procesamos las cosas internamente. Y ser purificados en este proceso tan maravilloso, tan poderoso como es la fe. Tiene una consecuencia enorme porque el que vive por fe y para fe, pues ve a Dios hacer en su vida y con él o ella lo que ha prometido. Y ser esa persona, pues es maravilloso, porque la promesa, recuerda, es nada menos que traerte a semejanza con Jesús. Para tú y yo no tenemos todavía una comprensión absoluta de lo que está implicado en esa promesa, pero conforme vamos caminando, va creciendo y vamos creyéndole más al prometedor y viéndole cumplir. Pero hoy se trata de un parteaguas, ¿no? De entender que o vivo fe o caigo en autoengaño con respecto a lo que Dios me habla. Ya resumo otra vez, ya hicimos una distinción de los engaños que han sido instalados en nosotros por otros medios y que provienen del trabajo del enemigo, que es el engañador. ¿Sí? Y Dios se va a encargar de sacarlos a la luz de tus ojos para que le permitas santificarte de ellos. Todos. Así que no te preocupes de, híjole, es que yo traigo mucho engaño. No, ya no te veas allí. Tú y yo, cada uno, necesitamos venir a aceptarnos en lo que Dios dice que somos ahora. ¿Sí? Y no en seguirnos aceptando en el producto de todo lo que el pasado encierra, porque eso no es fe. Bueno, vamos ahora entonces a hablar de cómo evitar el autoengaño. Si entendemos que el autoengaño es cualquier variante, no importa cómo se vista, se pinte, se describa, se presente, que se desvíe de la ruta directa. Dios me dijo
yo le compré la verdad que me habló y estoy viviendo el cumplimiento que Él está ejecutando en mi vida. Cualquier desviación de eso me autoengaña, porque me obliga entonces a explicarme por qué no estoy viviendo lo que Dios me dice. ¿Te das cuenta de cuántas veces yo lo veo en mi pasado de ignorancia? Explicando, justificando, razonando, ¿por qué no estoy viviendo lo que Dios dice? Ah, pues por esto, por aquello, por mil y una razones. Y encuentras quien te haga eco, ¿no? ¿No? Porque necesitas vivir contigo mismo de alguna manera. Fe no tolera eso, ¿sí? Fe nunca disfraza las cosas. Y esto es algo importantísimo porque al enemigo le encanta atacar a los que se paran en fe con la realidad, ¿sí? Y acusarlos de estarse, fíjense qué interesante, de estarse autoengañando. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que decidió comprarle a Dios la verdad de que lo iba a hacer padre de multitudes, ¿cierto? Y han pasado más de 20 años. Él ya estaba en la entrada a la última etapa de su tiempo en la tierra cuando Dios le habló, 75 años de edad, y ya va en los 90 y tantos y nada. No hay hijo de la promesa, porque el que él produjo por tratar de ayudar a Dios, Dios le dijo claramente, no, 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 Señor, ese no es. Y eso habla del autoengaño, ¿no? Qué tan fácil es caer en autoengaño cuando alguien te ofrece una alternativa a que Dios lo cumpla, ¿sí? Nunca la compres. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra a Abraham ya más claro en lo que es fe en Romanos el capítulo 4 y nos dice lo siguiente. Dice que Abraham se fortaleció en fe. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, y declara allí, que lo hizo viendo su cuerpo que estaba ya como muerto en el aspecto de procrear, ¿sí? Sin capacidad de procrear. Y la otra realidad terrenal es que Sara nunca fue capaz de concebir. Entonces tienes a un varón que ya no puede procrear y a una mujer que nunca pudo concebir. Y esa es la realidad terrenal. ¿Estamos aquí? Entonces, Abraham nunca se hizo tonto al respecto, nunca se mintió a sí mismo, nunca disfrazó esa realidad. Eso es lo hermoso de fe. Fe nunca te dice, haz como que no. Eso es otra vez autoengaño, ¿sí? Abraham pudo ver, estos son los factores con los que Dios tiene que trabajar. Ah, ahí está fe, ¿sí? Y dice ahí en Romanos 4, dice, sino que consideró a Dios poderoso para cumplir lo que le había prometido.
¿Cómo ves? Mira, en cada una de nuestras vidas hay factores que bajo las realidades terrenales son incambiables, ¿sí? Pueden ser asuntos de toda índole, algunos físicos, para algunos pasamos por todo tipo de cosas. Pero fe, la virtud divina que te capacita para creerle a Dios, te permite ver esas cosas con toda claridad. Y creerle fiel y poderoso para cumplir su promesa contigo. Fortalecerte en fe es ese ejercicio, ¿sí? Es el ejercicio de enfrentar las realidades sin disfrazarlas, pero no enfrentarlas solo, ¿sí? Porque imagínate, regresemos al caso de Abraham y de Sara. Ella estéril, él incapaz. ¿Cómo producen un hijo? Pues la respuesta es sencilla, no pueden, ¿sí? Pero lo hermoso de no tener que autoengañarnos es que no tiene nada que ver ni con que yo sea incapaz, ni con que ella sea estéril, tiene que ver con el que prometió. ¿Cómo lo adjudico a él? ¿Puede o no puede cumplir lo que dijo? Eso es así. Entonces, Abraham vive ese proceso que le lleva a recibir en su interior más fe, capacidad para permanecer creyéndole a Dios ante las imposibilidades terrenales. Y Dios le cumple, ¿sí? Sara concibe a los 90 y tantos años. A ver, mamás, ¿cuántas quisieran encontrarse embarazadas a los 90 y tantos años? ¿Eh? Y la criatura se gesta y acuérdate, no había hospitales, no había cesáreas, no había. Ella tiene que dar a luz a ese muchachito como primeriza, etcétera, etcétera. O sea, son un montón de factores. No es nada más que se embarazara, es que se lograra, es que lo concibiera, es que lo amamantara. Estamos hablando de un tiempo en la historia en que si no había eso, pues no había nada. Pero acuérdate que Sara tampoco estaba en fe. Dios vino. ¿Te acuerdas del evento donde viene Dios a visitar a Abraham? Se personificó y llegó al campamento de Abraham y Dios le dijo a Abraham ese día, ¿dónde está Sara? Y él le dijo, allá está. Y ella estaba escondida y escuchando. Y Dios le dice, de aquí a un año, ella va a dar a luz. ¿Y qué hizo Sara? Se rió, pensando que estaba tratando no conociendo, ella no había caminado con Dios como Abraham hasta aquí. Y entonces Dios le habla a ella y le dice, ¿por qué te ríes? No, mi señor, no me estaba yo riendo. Sí, te estaba riendo y por lo tanto tu hijo se va a llamar Isaac, que quiere decir risa. Te vas a reír, pero de otra manera.
Bueno, ahí está Isaac, nacido. ¿Obra de quién? De este remedio, de aquella persona, de un brujo, de esto, de aquello. No, no, no. ¿Te das cuenta? Sin engaños. O es Dios o no es Dios. Punto. O lo hace, o cumple o no cumple. Esto es lo que le pasó a Elías en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? Ante los profetas de Baal. Vamos a ver quién es Dios. El Dios que conteste con fuego del cielo, ese es Dios. Y cuando después de esperar todo el día a los profetas de Baal, le toca su turno, Elías es guiado por Dios a eliminar toda posibilidad de accidentes, ¿sí? Porque cuando prepara el altar y pone el sacrificio allí, entonces dice, ahora caben una zanja alrededor del altar y traigan agua y vamos a saturar esto de agua para que la leña esté mojada, la carne esté mojada, la piedra esté mojada y no haya manera de que alguien diga fue un chispazo. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fíjense cómo es fe, ¿no? Está clarísimo en este evento con Elías, como lo está en todos los que están registrados por Dios en la Escritura. Ya, o sea, todo lo que le fue indicado a Elías hacer ya está hecho. ¿Qué más puede hacer Elías? Hacerse a un lado, es lo que puede hacer ahora. Porque ya no le toca a él cumplir, ¿o sí? Y cuando él ora, eso es precisamente lo que dice. Dice, Señor Jehová, sea manifiesto a este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por tu mandato yo he hecho hoy todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Punto. Ahora sigue Dios. ¿Y qué sucedió? Pues Dios siguió. O sea, él actuó en su poder y derramó fuego sobre ese altar hasta consumir las piedras. ¿Sabes lo que se necesita para consumir las piedras? El tipo de calor que se requiere. Bueno, ese mismo Dios ahora es tu papá. Ese mismo Dios está comprometido en habilitarte para que vivas el ser su hijo o su hija. Y por lo tanto, nos toca saber vivir fe, su fidelidad en todo lo que Él nos trae al frente. ¿Sí? Si tú estás viviendo eventos en tu salud física, por ejemplo, yo los vivo, montones. No soy guiado a decirles, hermanos, estoy en esto, aquello. Cuando lo sea, con gusto lo hago, pero hoy soy guiado a decirles, eventos vienen, algunos humanamente hablando, catastróficos. ¿Qué vives? Bueno, eso lo eliges tú en tu corazón. Si en ese instante o tú te abres a someter tu cuerpo, en este caso, eventos de salud física, a las realidades terrenales. Es que, hermano, si yo estoy así, pues esto se llama así y esto es lo que tengo y esto es lo que yo soy. Por ejemplo, algunos nos denominamos, ¿no? Yo soy esto, yo soy aquello, bajo enfermedades. Un ejemplo sería diabetes. Por ejemplo, yo soy diabético, ¿no? Yo soy alcohólico, yo soy esto, yo soy aquello.
¿Tú sabes lo que estás diciendo? Hablo a hijos. ¿Dónde está el compromiso de tu padre en esas confesiones? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, ¿qué? Se confiesa para salvación. Pero ojo, también se confiesa para esclavitud. Creí, por lo cual hablé. Entonces, en este escenario que estamos presentando como ejemplo para vivir verdad y no autoengaño, los síntomas son los síntomas. Los análisis son los análisis. Las realidades son las realidades. No hay que enmascarar nada. Nada, nada, nada. Pero la elección es fidelidad a una promesa comprometida de parte de Dios contigo o autoengaño. ¿Sí? Yo no puedo vivir de la fe de otros y viceversa. Si bien en misericordia Dios opera milagrosamente en todo tipo de situaciones para atraernos a Él, porque el objetivo de la misericordia es traernos a la adopción de hijos y meternos en el proceso de ser hechos semejantes a Jesús. Pero los que estamos en ese proceso ya, hermanos, amados, no podemos seguir en ignorancia, autoengañados, ¿sí? Porque no sabemos vivir el proceso de verdad. Entonces, este es un ejemplo, pero igual puede ser relaciones, cuestiones sociales, económicas, laborales, políticas, lo que sea, no importa. ¿Qué le importa a tu padre? ¿Qué está viviendo tu corazón? ¿En qué anda tu corazón? ¿Cómo vives las cosas aquí adentro? Porque hay nada más dos opciones. Su fidelidad o no. ¿Sí? Y por eso el ejemplo de Abraham es importantísimo, porque ¿qué pasa con Abraham? Pues imagínate, él no conocía a Dios. Dios se introduce a él. Pasan años. Abraham no es renacido, Abraham no es regenerado, él no tiene la naturaleza divina, él está viviendo todo esto sujeto a la condición humana. Y es asombroso, ¿no? Por eso yo de veras respeto el proceso de Dios con Abraham, porque él en ese estado se definió en creerle a Dios. Conforme fue entendiendo en los muchos errores que cometió, eh, pero fue aprendiendo que el compromiso que Dios había hecho con él era en serio, y él fue parándose allí y aprendiendo a operar dentro de ese compromiso. ¿Qué vemos? Pues fíjate, la última parte que Dios nos presenta como testimonio en la vida de Abraham. Ya Isaac nació, creció, se dio el evento de la separación de Ismael, el hijo fabricado a la fuerza, ¿sí? No el hijo de la promesa, sino el hijo de la esclava. Y Dios no es clasista, ojo, porque
Por eso es tan delicado cuando nos atrevemos a interpretar por nuestra cuenta la escritura o heredar interpretaciones ajenas. No, Señor. Dios es quien Él dice que es. Él es amor y lo es con todos. Pero Dios es claro con Abraham. Le dice, no, tú no te confundas. Yo no te prometí a Ismael, yo te prometí a Isaac y él es el hijo de la promesa. Bueno, ya sucedió el evento donde Abraham tuvo que vivir fe, porque Abraham no era un humano despiadado, era un hombre de corazón benévolo, etcétera, y pues él amaba a Ismael también, respetaba a Agar, su mamá, y cómo los iba a enviar al desierto así nada más. Entonces, fe requirió ver esa realidad y confiárselos a Dios. Y tú quieres ver el testimonio de Dios con los descendientes de Ismael, pues ve al mundo árabe, nada más y nada menos. ¿Sí? Bueno, crece Isaac. Maravilloso muchacho. Y entonces Dios habla con Abraham. Cuando Isaac llega a lo que se consideraba la edad de definirse como varón, 13, 14 años por ahí. Y le dice a Abraham, dame a tu hijo. Y le muestra lo que toca hacer. Me lo ofreces en un holocausto, en el lugar que yo te voy a mostrar. Ahora, el entendimiento humano nos lleva por un evento trágico donde Abraham se hace pedazos, pero no, calmados, no. Este hombre no fue llevado allá porque a Dios le guste ponernos a desmoronarnos, sino fue llevado allá para testimonio a los hijos hoy de cómo el Padre nos perfecciona. ¿Y dónde estaba Abraham ya en su caminar en fe? El Espíritu Santo nunca nos miente, nunca disfraza las cosas. Tú puedes verlo en la Escritura, o sea, nos muestra cosas maravillosas de David y nos muestra también sus barbaridades, ¿cierto o no? Nos muestra cosas maravillosas de personajes y nos muestra todos sus problemas, lo mismo con Abraham. Y en esta situación no nos muestra a un Abraham afligido, desesperado, hecho pedazos por lo que Dios le pide, sino lo que nos dice es que Abraham recibe eso en la noche y se levanta de madrugada para ir a hacer lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque Abraham era un descorazonado que no le importaba degollar y quemar el cuerpo de su hijo en un holocausto, porque eso es lo que era la instrucción. No, Señor. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos explica qué estaba viviendo Abraham. Hebreos capítulo 11 dice, plenamente convencido. Eso es lo que fe produce. ¿Ves? La certeza de lo que espero que Dios cumpla, la convicción de lo que no veo aún, pero estoy convencido de que Él no va a fallar. Y Abraham se fue al monte Moriah plenamente convencido de que aquel que había hecho nacer a Isaac
era poderoso para levantarlo aún de las cenizas que quedaran de su cuerpo. ¿Cómo ves? Ahora, no estamos hablando de Abraham el héroe. Eso sería autoengaño. Estamos hablando de Abraham, producto del trabajo de Dios en su corazón. ¿Sí? Porque si idolatras a Abraham, pues ya nos fuimos chuecos. Pero si tú ves al actor, al que está produciendo esa capacidad en Abraham, entonces te sirve para que compres verdad y vivas el cumplimiento de Dios contigo. ¿La había regado Abraham? Totalmente, varias veces, ahí está en su historia. ¿Fue infiel? Fue infiel. ¿Pero qué hizo el prometedor? ¿Permaneció fiel? Sí, Señor. Amado hermano, hermana, nuestro papá no está ocupado en apapacharnos y aguantarnos así como estamos y decir, pues ni modo, así es él, así es ella, ¿qué le vamos a hacer? No, él está comprometido con los que le creen a hacerlos semejantes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A perfeccionar la obra que ha iniciado en cada una de nuestras vidas. A llevarnos a la estatura del varón perfecto. A traernos arraigados y cimentados en amor al conocimiento pleno y absoluto del amor que Él es para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te es suficiente eso como promesas? Estoy citando la Escritura. ¿La has comprado? ¿Le has comprado esa verdad para ti? ¿O estamos en autoengaño? La Biblia dice. ¿Cómo te cumple la Biblia? ¿Podrá la Biblia cumplirte algo? Tú dices, hermano, ¿cómo habla usted? No, amado hermano, yo no estoy hablando de mi cuenta, de mis pistolas. Es que Dios tiene que confrontar todas estas cosas que traemos pegadas que están impidiendo que vivamos fe. Porque ahí es donde se abre la puerta al engaño. Es terrible cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, sale con que, pues es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde dijo Dios eso? Lo que él dijo es, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que te das cuenta de la importancia que tiene lo que hoy Dios nos trae a la mesa. Esto es amor, hermanos. Esto no es un regaño. Esto es sacarnos de engaño. Esto es abrirnos los ojos. Esto es confrontarnos a cada uno donde estemos. Yo estoy siendo confrontado hoy con esta palabra.
Y espero que tú también. Porque él la pone clarísima. Hijo, hija, sabes que yo conozco tus circunstancias, yo conozco tu pasado, yo conozco de dónde has andado, qué has hecho, qué te hicieron, qué heredaste biológicamente, genéticamente. Todo lo conozco de ti, todo. Salmo 139. Ahí te lo dice, ¿no? Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Oye, no hay una descripción más concreta, explícita y perfecta de cómo Él te conoce. Y con ese conocimiento, ¿sí? Con ese perfecto conocimiento de ti y de mí, se ha comprometido a transformarnos en la semejanza de su Hijo. Y lo ha dispuesto todo. Lo ha invertido todo para que eso se cumpla en nuestras vidas. Y ese cumplimiento no está delegado a terceras personas, no, Señor. Ese cumplimiento lo efectúa Él directamente en el espíritu de cada uno de sus hijos, porque Él se viene a vivir allí para cumplir. Me encanta eso de mi Padre. ¿Sí? El hijo, la hija que despierta a esta verdad, se da cuenta, es que Padre, tú vives en mí para hacerme fiel. Tu fidelidad no es algo así abstracto, bonito, de lo cual yo canto. Es tú en mí, listo para cumplir aquello que me dices. Y entonces se vuelve sencillo esto, ¿sí? Cuando aquí adentro las cosas se quieren ir por el lado humano, por las esclavitudes que acepté, por los hábitos que traigo, por las creencias que compré como verdad, que son engaños, y el Espíritu de Dios me habla verdad y yo elijo creerle y me paro en su compromiso y le acepto que lo cumpla en mi vida, Él lo cumple. Él desbarata yugos, Él desmorona fortalezas, Él rompe cadenas, Él sana mi espíritu quebrantado. Lo que tenga que hacer, Él lo puede hacer. Y va a producir un resultado. El único que Él acepta es semejanza con Jesús. ¿Te das cuenta? En ti, en mí, producto de su fidelidad. Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero cada vez que Dios nos habla, nos pone ante decisiones, ¿sí? Y Él tiene una enorme ventaja y es que Él no necesita que yo le diga lo que estoy haciendo con lo que me está hablando. Él lo está viendo en vivo. Él está viendo mi corazón, Él está viendo lo que estoy procesando internamente. Eso está clarísimo para Él. Cuando andamos en luz, como Él está en luz, quiere decir ya no me oculto, ya no me autoengaño, porque fíjate, el peor de los autoengaños es el creer que yo le puedo esconder algo a Él, ¿no? Es cuando yo doy vueltas aquí adentro y luego hago una oración artificial, ¿no?
Y le digo cosas que no estoy viviendo aquí adentro. Acuérdate, Abraham no dijo, Señor Jehová, gracias porque aunque yo ya tenga 100 años, pues todavía yo puedo procrear. Y gracias porque aunque mi mujer es estéril, pues ella todavía puede concebir. No. La oración de Abraham era más o menos así. Señor Jehová, yo no puedo. Ella nunca ha podido, pero considero que tú sí puedes cumplir lo que has prometido. No hay autoengaño. Pero tú y yo no tenemos que decirle Señor Jehová, porque nos ha adoptado, hecho hijos, dado el espíritu de adopción que nos capacita para llamarle papá. Pero nos toca aprender lo mismo que aprendió Abraham, ¿sí? Es decir, papá, yo he aceptado que me hagas como Jesús. Te he comprado esa verdad. Ahora mira, papá, esto que está pasando aquí, estas envidias, estos celos, estas memorias que me amargan, estas cosas que no te he permitido limpiar, estás hablando realidades. ¿Te das cuenta? No te has salido de fe, pero que tú me estás mostrando, Padre, te considero fiel para cumplir tu promesa en mi vida. Y cuando vives eso, te fortaleces en fe. No te prestas al autoengaño, porque algunos estamos batallando. Pues, soy perfecto, no soy perfecto. ¿Qué hago con eso, no? Es que la fe no te dice, di mentiras. No, para nada. La fe te permite vivir verdad en todos los planos, porque no importa qué haya, el prometedor es fiel. Entonces, lo no santificado en ti y que Dios te trae a reconocerlo, por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿qué va a hacer? Va a decir, újule, no, yo pensé que ya estabas bien, tú vete para allá. No, Él es fiel, fiel, fidelidad, fe, y justo, ¿para qué? Perdonar esas cosas en tu conciencia y limpiarte de toda maldad, lo cual te acerca más a la promesa. Bueno, amado hijo, hija de Dios, el compromiso que Abba ha hecho contigo es perfecto, es eterno, es absoluto y Él es plenamente capaz de cumplirlo. Pero hoy el propósito de Dios es que no estemos engañados en cómo se cumple y cuál es nuestra participación individual en vivir la promesa, en vivir el proceso de verdad. Si hoy Dios te hace ver que mucho de lo que has estado procesando te lleva a autoengaño, pues no, nunca vivas condenación. Como hijo o hija de Dios, no hay condenación para ti. Ahora, un paréntesis, no malentiendas esa palabra. Condenación quiere decir que te vas a quedar allí cosechando lo que sembraste y viviendo todo eso. Consecuencias, sí las va a haber. ¿Sí? Pero aquí está lo hermoso de nuestro Padre. Aún en esas consecuencias creadas por mis errores,
por mis pecados, por mis desobediencias, por mi necedad, por todo lo que yo hacía, Él permanece fiel. ¿Te das cuenta? Nunca condonando pecado, no, Señor, pero siempre mostrando su poder para redimir, su poder para perdonar, su poder para santificar, su poder para transformar. Y allí es donde queda escrito el testimonio de su amor. ¿Sí? Un Saulo de Tarso que era perseguidor. Imagínate todos los abusos, los homicidios que se cometieron bajo ese personaje engañado, totalmente engañado, creyendo que lo que hacía lo hacía para Dios. Imagínate ser él. No sé si alguna vez el Espíritu Santo te ha llevado allí a considerar que era traer esa conciencia. Cuando se topa con Jesús en el camino a Damasco y descubre, se le cae el engaño, ¿no? Es que Jesús no era un charlatán engañador, no, Él es quien dice ser. Y yo, ahora mira todo lo que he hecho en su contra. ¿Qué se le dio a ese hombre? ¿Culpable? Por supuesto. Pues ¿sabes qué hizo bien Saulo de Tarso? Le compró verdad a Dios. Aceptó vivirla. ¿Lo entendieron los demás hijos de Dios? No. Tampoco esperes que todos los miembros de la familia de Dios te comprendan y te apapachen. Y eso es una expectativa totalmente equivocada. El que está viviendo el fruto de Dios va a dispensar bendición en tu vida. Pero el que todavía está atorado en otras cosas es hijo, pero vive como esclavo. Y tú puedes ver en el caso de Pablo, ¿no? Saulo de Tarso hecho Pablo, lo que le tocó vivir con los hermanos de su misma procedencia judía, ¿no? Lo persiguieron, lo acusaron, lo difamaron, etcétera, etcétera. Permaneció en fe. Y por eso, por conducto suyo, el Espíritu Santo dice, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quieres ser heredero de Dios? Vive el proceso de verdad. Si la herencia no es un paquete que te llega por correo, la herencia es el producto de la obra de Dios en ti, que resulta en que estés habilitado para la vida eterna. La vida eterna que se vive aquí en la tierra. La vida divina. Padre, gracias porque nos amas. En tu corazón, de eso se trata. De ese amor que opera en ti hacia cada uno de nosotros y que no queda satisfecho hasta no vernos perfeccionados en la semejanza de Jesús. Y para ello trabajas, para ello sufres nuestra tardanza en creerte, en confiarnos a ti, en permitirte hacer tu obra en nosotros. Permaneces fiel. Y hoy nos invitas a despojarnos de todo pecado y todo peso que nos impide avanzar y entrar a claridad sobre
la importancia de vivir verdad y desechar engaño, desecharlo, de forma que vengamos a libertad y a vivir tu poder, tu capacidad para cumplir en nuestras vidas tu promesa. Padre, gracias por lo que estás hablando a cada corazón dispuesto y lo que estás cumpliendo en cada vida que, arraigada en tu amor, en quien tú eres, vive creyéndote fiel. Lo que comprobamos a cada paso es que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. No te distraigas, hijo, hija de Dios. Ya lo eres. Ahora vive la fidelidad de tu Padre. ¿Sí? El que compre esta verdad va a vivir procesos profundos con Dios, de desarraigo, de desengaño. El desengaño humano es destructivo, terrible desengañarte humanamente, pero el desengaño divino es maravilloso, te trae libertad. Te hace libre, puedes tirar esas cosas y caminar en lo que ya eres y ver la capacidad de un Padre presente para darte semejanza con Jesús, tu hermano mayor. Les amamos, hermanos, bendiciones, paz a todos.